Carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo 16 hasta el 24. Leeré desde el 15. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Versículo 21. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea, que eran en Cristo, sino que solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. Amén. Señor y Dios, Padre nuestro, bendícenos al continuar adorándote ahora en la predicación de tu palabra. Sácianos de tu alimento espiritual y sosténnos. Danos más entendimiento y un corazón más apercibido de la fe de Cristo. Para tu gloria y nuestro gozo, en Jesús te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es un llamado y un testimonio extraordinario. Dios, al salvar a los pecadores, produce en ellos la proclamación del Evangelio, produce en ellos la gloria de Dios. Queridos hermanos, esta es la idea básica que Pablo va a transmitir desde el capítulo 17 hasta el 24. Cuando Dios salva a un pecador, hermanos, Dios produce en ellos que ellos bendigan, que ellos proclamen el Evangelio. Y ellos también revelen como Cristo la gloria de Dios. Como usted va a 2 Corintios 4, va a encontrar que una de las cosas hermosas que hace Cristo es revelar la gloria de Dios. Hermanos, al igual que Cristo, también los creyentes revelamos al mundo la gloria de nuestro Dios. En el mensaje anterior vimos que la condición de todo hombre antes de conocer a Cristo es de pecador perdido, y que la elección, el llamado, la revelación de Jesús a los pecadores es para su salvación, para que prediquen el Evangelio que han creído y abrazado. Hoy vamos a ver que Dios, al salvar al pecador por medio de la revelación de Cristo en el Evangelio, esto resultará en que el pecador perdonado da frutos predicando, testificando de su fe, consolando por medio de Dios y para gloria de Dios dentro de la iglesia de Cristo. Veamos, hermanos, nuestro primer punto, que lo vamos a encontrar en los versículos 17 al 20. Un llamado extraordinario para un pobre y débil pecador. Dice Pablo en el versículo 16 al final, o versículo 16, que Dios reveló a su Hijo. Una de las cosas que Pablo recibió del Señor fue la revelación de su Hijo. Pero también Pablo se convirtió en revelación de Cristo. Él recibió, pero también dio. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles. Es decir, que Dios reveló a Cristo en él y él lo anunció para que lo anunciara entre los gentiles.
Y cuando Pablo recibió este llamado y esta revelación, hermanos, no lo recibió de hombre. Y Pablo quiere subrayar esto. Recuerden que la carta a los Gálatas, Pablo le escribió porque habían entrado supuestos hermanos que supuestamente habían venido de parte de los apóstoles, Pedro, Santiago, y que ahora estaban trayendo enseñanzas que eran contrarias al evangelio de Cristo. Tanto así que Pablo le dice, esto es un evangelio diferente. Esto no fue lo que yo le prediqué a ustedes. Eso no es verdad. Pablo lo señala ese evangelio. Entonces, hermanos, aquí vemos que una de las cosas que esos hombres engañadores utilizaron fue decir, venimos de parte de los apóstoles, los verdaderos apóstoles. Pablo no es un apóstol. Pablo fue enviado por Pedro. Pablo fue enviado por los apóstoles de Cristo. Los reales, los verdaderos son Pedro y los que están allá en Jerusalén. Los meros apóstoles son eso. Pablo un besito que le enviaron ellos. Y Pablo dice no. Y comienza a narrar su propia historia, que fue lo que leímos aquí. Pablo narra su historia para decirle a ellos, no, eso es mentira, es un engaño. Y su mentira es evidencia de que no fueron enviados, porque los siervos de Cristo nos dicen mentira. Nos dicen mentira. Entonces, amados hermanos, aquí vemos que Pablo fue llamado de una forma extraordinaria, y él lo muestra aquí. Fue elegido por Dios desde antes de nacer, y de la manera tan compasiva en que fue llamado por la gracia de Dios para su salvación, en el único lugar en que el pecador puede estar seguro de su pecado, en el sacrificio de Cristo. Dios airado lo salvó por gracia a través de Jesucristo. De esta manera nos narra que Dios le salvó. Fue Dios que me salvó para que predique a los gentiles. Versículo 16. Revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. Él está hablando de su apostolado, de su llamado, del propósito que Dios tenía. Le llamó para ser un testigo, un enviado a los gentiles. Y Pablo añade, yo no consulté con ningún hombre. Yo no consulté con ningún hombre, haciendo así una diferencia entre los hombres comunes y corrientes en comparación con el Dios glorioso, que de forma personal le llamó arrepentimiento. ¿Quién fue que llamó a Pablo a salvación? No fue Pedro, no fue a través del hermano Dante, no fue a través de la hermana Carolina. Cristo lo llamó. Hermanos, miren qué llamado extraordinario. Eso es lo que Pablo resalta. No fue un hermanito que me fue a predicar y me fue a buscar a la iglesia. Yo los perseguí a ellos y los metí a preso. ¿Quién me sacó a mí del hoyo, del lodo de mi pecado? Jesucristo mismo. Hermano, y eso es algo grande, algo hermoso, que Pablo lo saca aquí como una evidencia de su llamado. Recordemos la palabra que el apóstol, recordemos lo que significa la palabra apóstol. Significa uno que ha sido enviado, y esto personalmente por Cristo. Es decir, que él fuera un testigo de aquel que de forma personal, particular, lo llamó, lo comisionó, lo envió a predicar la palabra. Pablo tuvo un llamado especial, y eso es lo que dice en el versículo 16. Yo no consulté enseguida con Pedro, ni con Jacobo, ni con Juan, ni con ninguno. A mí me llamaron y a mí me enviaron. A mí me instruyó Cristo. Me dijo qué decir. Y luego me envió a predicar la palabra. Veamos en el versículo 17, donde él resalta, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles. Yo no subí allí. Y Pablo aquí está revelando que él
no consultó con ningún hombre desde el inicio de su apostolado. Es decir, la palabra consultar es disponer cualquier asunto a la vista de otros, buscar consejo. Imagínense esto, Pablo está diciendo, a mí nadie me instruyó, nadie me discipuló, nadie me guió hacia Cristo. Comúnmente nosotros le predicamos a la persona, le llenamos con él unas preguntas del Evangelio, le explicamos el Evangelio, leemos con ellos el Evangelio. Es como si estuviéramos guiándolos a Cristo. Pablo dice, nadie me guió a mí a Cristo. Cristo me llamó a mí. Cristo me instruyó a mí. ¿Y por qué Pablo nos narra estos hechos? Para dar a entender que habiendo recibido de Cristo mismo un llamado extraordinario, el del arrepentimiento de la salvación, y un llamado al servicio del apostolado, al servicio del apostolado, ese fue un llamado directamente del mismo Señor, no a través de ningún hombre. Con esto él da respuesta a los judaizantes que lo acusaban de haber sido enviado por otro apóstol, por otro hombre, por un hombre. Aquí venimos y preparamos a don José. José, usted va ahí a predicar a la Ceiba. Ahí va José en su carro. A mí me envió Iglesia Bíblica, Pacto de Gracia, a predicar el Evangelio. Yo fui enviado por ellos. Pero Pablo decía, no, a mí no me envió Pedro, ni la iglesia de Jerusalén. Cristo me llamó. Me detuvo en el camino a Damasco. Ahí hay hombres que son testigos de que yo quedé ciego. Y Cristo habló y me dijo, entra a Damasco, que se te va a decir lo que tú tienes que hacer. Le di una instrucción, entre a Damasco, vaya para allá. Y hermano, mire, lo tuvieron que agarrar de la mano, no sabía dónde estaba Damasco. Estaba ciego, no podía llegar solo. Los mismos hombres con los que él iba para atrapar a los cristianos y meterlos presos, esos mismos hombres lo llevaron a Damasco. Y ahí lo dejaron. Algunos comentaristas piensan que él subió a Arabia, donde se piensa que él predicó en estas zonas, en obediencia al llamado a predicar a los gentiles. Y esto lo hacen por lo que explica aquí, menciona Arabia, menciona varios lugares a los que él fue. Y miren lo que dice el versículo 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Algunos comentaristas dicen, él fue allá y fue inmediatamente a hacer lo que le dijeron que hiciera, a predicar el Evangelio. Él fue allí a hacer esto. Esto piensan algunos comentaristas. Así que téngannos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pero este administrador fue llamado por el Señor. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Cuando él estuvo allí predicando la palabra, amados hermanos, él fue un testigo de Cristo entre esa gente, entre Arabia. En los versículos 18 al 19, vemos aquí que Pablo continúa hablando sobre su viaje a Arabia y a Damasco. Entonces el versículo 18 dice, entonces, 3 años después, estando en Arabia, pasaron 3 años. Y después de esos 3 años, entonces subió a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Pero no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y aquí vemos que luego de 3 años, Pablo sigue explicando que él procuró reunirse con los apóstoles. Y el texto nos dice, para conocer a Pedro. Es decir, hermano, que él sigue narrando la historia
de lo que sucedió, pero lo hace con un propósito. Él ni había visto a Pedro, hermano. Él no conocía quién era el apóstol Pedro. Los judaizantes decían, fue Pedro que lo envió. Pero Pablo dice, después de 3 años de convertido fue que yo conocí a Pedro. Después de 3 años que pasaron, como dice aquí el pasaje. No para ser enseñado por él, sino para saber personalmente quién era el apóstol. ¿Y qué tiempo duró con Pedro allí? 15 días, 2 semanas. Pedro, el apóstol de la circuncisión, estuvo presente durante esos 15 días de permanencia de Pablo. Pero aparte de él, no había otros discípulos que Pablo conociera. Solo menciona a Jacobo o Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, que era uno de los pilares de la iglesia en Jerusalén, a quien también pudo ver. Con esto vemos que Pablo no era enemigo de los discípulos y que reconocía el servicio de estos hombres. Reconocía el llamado que Dios le había dado a ellos. Pero eso no significó que él fue instruido por ellos y que él fue guiado a Cristo por ellos y que él luego fue enviado por ellos a predicar. No sucedió así. Como él expresa aquí claramente, él da testimonio que Cristo lo llamó a arrepentimiento, Cristo lo salvó, Cristo lo envió y él estuvo 3 años en Arabia, 3 años sirviendo allí al Señor, predicando al Señor, y luego de esos 3 años entonces fue a Jerusalén. Él mantiene una postura, hermano, bastante fuerte aquí. En el versículo 20 dice, en lo que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Es decir, él mantiene una postura firme aquí, fuerte. Es por el Señor que yo le aseguro a ustedes que eso es así. Yo no estoy mintiendo, ni estoy exagerando. Hermanos de Galacia, hay mucha gente allí que ha entrado a la iglesia a entrar con chismes, a hablar mal de mí a mis espaldas. Hermano, y eso es serio, porque ¿sabe cuál es el objetivo? Destruir el evangelio de Cristo en esa iglesia. La Biblia dice, hiere al pastor y las ovejas se van a dispersar. ¿A quién van a criticar de esta iglesia? ¿Tú sabes a quién? A mí. ¿De qué van a hablar? Hizo esto, hizo aquello. A mí, ¿de mí qué van a hablar? Yo puedo estar, mire, todos los días haciendo la obra de Dios. Pero un día me quedo porque me duele la cabeza. ¡Ah! Tú ves, ahí está. Tú ves, ahí está. Tú ves que no es sincero. Tú ves que no es esto, no es aquello. Puedo llamarlo a usted todos los días. Y si un día no lo llamo, el diablo le va a decir, tú ves, ni te llamó. Y hermano, porque el centro de mejor dicho, no el centro, sino la manera de destruir la iglesia es destruyendo al que está enseñando y predicando la palabra. Y era el pastor y las ovejas se van a dispersar. Por eso, muchas veces, allá en Santo Domingo, muchas personas venían a hablarme de mi pastor. Yo le decía, no, espérate. ¿Usted habló con el pastor de eso? No, pues a mí no me venga a hablar de eso. Y si lo habló, no me interesa lo que usted tenga que decir. Ahí se acabó la conversación. Porque ¿qué dice el principio que está en Mateo 18? Que si tu hermano peca contra ti, vaya usted y repréndalo. No haga una reunión. Hay que hacer una reunión. Todos los hermanos vengan. Porque el pastor pecó contra mí. No me visitó. Estuve enfermo y no me llamó. Pues usted se sienta herido con el pastor, vaya y llámelo y dígale, pastor, ¿y qué pasó, mi hermano? Que no me visitaste. Y amonéstalo en el amor del Señor. Pero amado hermano, esto que está haciendo Pablo, a veces uno tiene que hacerlo. A veces yo tengo que decirle a la gente, no aquí, en otra iglesia, miren mi hermano,
Si usted tiene algo contra el pastor, vaya donde el pastor y hable con él. A mí no me interesa lo que usted me tenga que decir. Personas que quieren armar un show. Deja tu show. Que la iglesia no es para armar show. Y yo le dije a una persona así mismo. Vaya y hable con su pastor. Y si no va, yo te voy a llevar. Para que deje el chisme. Queridos hermanos, a Pablo lo acusaron. Pues miren que a nosotros nos van a acusar. Y van a destruir ¿el qué? El testimonio. Eso es lo que van a querer destruir. Que eso fue lo que acusaron de Pablo. Este no fue un enviado. Esto es un apostolcito. Esto no es nada. No. A mí no me envió Pedro, ni Jacobo, ni ninguno. Me envió el Señor Jesucristo. Yo no soy siervo de Pedro. Yo soy siervo de Cristo. Y a mí me envió el Señor. Queridos hermanos, una de las cosas que podemos aprender de aquí es que tenemos que cuidarnos todos. Yo no puedo permitirme el lujo, el pecado de escuchar a alguien que me viene a hablar de Xiomara, de Carolina, de Lady. No, a mí no me hable nada de mi hermano. ¿Tú hablaste con él? ¿Tú hablaste con él? Sí, yo hablé con él. Pues ya, a mí no me interesa lo que tú me tengas que decir. Resolviste tu problema con él. Ya, hermano, se acabó ahí. Porque no podemos dar lugar al diablo. ¿Qué es el objetivo final? Es destruir, dividir la iglesia. Cuando yo acepto que me hablen mal de Fernanda, de Marisabel, yo estoy participando del pecado de otro que tiene problemas en la lengua y en el corazón también. Y cuando yo permito que alguien hable mal o yo hablo mal de otra persona, hermano amado, estamos dividiendo, destruyendo, rompiendo la iglesia. Hay personas débiles en la iglesia, hermano. Muy débiles. Y si usted se pone a hablar tonteras, esa persona se puede creer todo. Hay personas que vienen a la iglesia a mirar lo que se está haciendo y lo que no se está haciendo. Y luego se reúnen. Lenny, ¿tú supiste esto? Carolina, ¿tú supiste esto? Y van de Yami, ¿tú supiste esto? Y Xiomara. Y van haciendo de todos los hermanos. Van por toda la iglesia regando su veneno. Un pecado que destruye al cuerpo de Cristo. Un pecado que destruye la iglesia. Y Pablo tuvo que escribir, hermano, para defenderse de esas acusaciones falsas. Porque lo supo. A veces uno ni lo sabe. Y el mundo se está acabando y uno no lo sabe. A mí no me han dicho nada. Y es importante que tratemos el pecado. Si permitimos, hermanos, que una persona hable mal de un hermano cualquiera aquí, estamos dividiendo la iglesia. Estamos destruyendo el evangelio. Y oiga bien, Dios te va a pedir cuenta. Dios te va a pedir cuenta. Porque tú sabes por dónde el diablo se está metiendo y te está quedando calladito. Entonces no te sorprenda que la misma consecuencia y el juicio que le va a llegar a esa persona también te llega a ti. No te sorprenda. Porque tú estás alimentando tu corazón de la mentira o del chisme o de la murmuración. Tú lo estás alimentando. Ay, te pasó eso con fulanito de tal. Ay, a mí también me pasó eso. Y a mí me pasó tal cosa. Y entonces se ponen dos ahí. ¿Y a ti te pasó eso? Ay, sí, ay, pero qué malo eso. Y el otro, ay, sí, yo también, me pasó una cosa también. Y ahí está todo el mundo lamentándose. Y lo que me pasó a mí. Y el otro, ay, sí, lo que me pasó a mí. Y ahí ya se confabulan y hacen todo un show. Hermano, y ya el diablo a esas dos personas la envenenó. Y luego salen esas dos personas a envenenar a otras, a otros, y a otros, y a otros, y a otros. Y dividen la iglesia. Hay mujeres de pastores que han destruido la iglesia. Hay mujeres de diáconos que han destruido la iglesia. Han dividido la iglesia. Hay mujeres y hombres que han dividido la iglesia.
Porque sintiéndose ofendidos, no obedecieron el mandato bíblico, hicieron un chisme, una murmuración. ¿Cómo lo hicieron a Pablo aquí? ¿Cómo lo hicieron a Pablo aquí? Amado hermano, de estos versículos que hemos estado viendo y la defensa que Pablo tuvo que hacer, podemos aprender que nosotros tenemos que cuidar, defender la iglesia del Señor. No para esconder el pecado, porque el pecado no se esconde. Si alguno ha pecado, tenemos que llamar a esa persona a capítulo. Ven acá, mi hermano, se está diciendo de ti tal cosa. Eso es cierto. Tenemos que llamarlo a capítulo, porque yo lo supe. Jovencitas que se dan cuenta que otros están viviendo una vida de pecado. Y esa jovencita le dice, mira, ve a hablar con el pastor porque tú estás en pecado. No podemos permitirnos el pecado en la iglesia. Hombres que ven a otros pecar, no podemos permitir el pecado en la iglesia. Tenemos que llamarnos. Venga acá, usted anda mal. ¿Cuánto daño se hace cuando el pecado no se señala y no se trata bíblicamente? Tenemos que tratar con el pecado como manda la palabra. Porque no estoy diciendo aquí que nos quedemos calladitos y cuidemos la iglesia de cualquier desgracia. No. Eso no. Porque mucho daño se ha hecho con eso, escondiendo el pecado. Ahora, tratemos el pecado de forma correcta y bíblica. En muchos lugares hay hombres que han abusado de niños o de niñas, violado. No nos quedemos callados. A esa persona, ya eso es un crimen. No es suficiente con simplemente llevarlo al pastor. A esa persona hay que llevarlo a la policía también. A esa persona hay que tratar con su alma. Tú pecaste, tú hiciste tal cosa, tú abusaste de tal niño, tú tienes que ir a la policía o te vamos a llevar. Bueno, y tenemos que ayudarlo, ven, te vamos a ayudar, porque tú has hecho una gran maldad. Y esa maldad va a corromper la iglesia y va a dar un testimonio pésimo, horroroso de Cristo en el mundo. No. Hermanos, cada cosa tenemos que ponerla en su lugar. Pero tampoco podemos permitir que nadie venga a la iglesia a destruirla con su chisme, con sus murmuraciones, con sus pleitos. Hay un orden bíblico para todo. Y nosotros no podemos permitir que la iglesia se destruya basado solamente en las emociones y sentimientos de una gente. Por eso Pablo tuvo que defender su apostolado con testimonios de que su llamado y su ministerio venía del Señor. Queridos hermanos, que Dios nos ayude a poder entender la importancia de esto, porque no está aquí por casualidad. Estos versículos están aquí para que veamos que es importante defender a los que están enseñando, predicando la palabra, pero también es importante defender a cada hermano y a cada hermana de la iglesia. No podemos dejar que el pecado contamine a la iglesia. Y no podemos permitir que nadie de afuera venga a destruir la iglesia. Y tampoco nadie de adentro la destruya. Porque el que destruye la iglesia del Señor, Dios a esa persona lo va a destruir. A esa persona que está destruyendo la iglesia del Señor con su pecado, Dios lo va a destruir. Por eso, amado hermano, que el testimonio de Dios habla en nuestros corazones, porque Dios tiene un propósito al dejarnos estas escrituras. Que Dios nos ayude y que Dios nos conceda poder ser guiados hacia Él. Vamos, hermanos, a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra y queremos implorarte que tú renueves nuestras fuerzas, que en esta hora podamos continuar recordando estas verdades y la gran importancia de poder revelar a Cristo como Él fue revelado a nosotros, pero también de guardar la iglesia del pecado y de la maldad y defenderla de aquellos que son acusadores, que acusan con mentira al pueblo de Dios con el objetivo de hacer daño y destruir. Oh Señor,
guarda tu pueblo y permítenos ser fieles, responsables y diligentes en hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén.